Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Hasta dónde bajará el dólar? La divisa norteamericana ha retrocedido casi 900 pesos en 7 meses desde cuando tocó su máximo histórico en nuestro país. ¿Cuáles son las razones y qué relación hay con el clima político actual? Analizaremos el tema con el experto Felipe Campos de Alianza Valores y Fiduciaria. Polémica por un arancel. Gremios del sector automotor y de la movilidad rechazan la idea del gobierno de imponer un gravamen de entrada para los vehículos eléctricos que se traen de otro país. Dicen que esto va en contra de la misma transición energética que quiere promover el país. Expectativa por la prima de junio. Aunque faltan más de 20 días para que la paguen, millones de trabajadores ya están pensando qué hacer con la prima de junio que les entregarán sus patrones. Una experta nos explica quiénes tienen derecho a recibir este dinero y cómo sacarle el mayor provecho. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con la cifra económica del día. Es la siguiente: 1,5% y corresponde al pronóstico de crecimiento revelado hoy por la OCDE para nuestro país durante el año 2023. Esa expectativa es superior a la que se tenía en noviembre, cuando se había calculado en 1,2%. La OCDE estima que para el año 2024 el PIB colombiano crecería aún más. El crecimiento sería para el otro año de 1,8%. Y hablando de la economía colombiana, muchos movimientos se están registrando y muchas noticias que terminan por afectar el ánimo de los negocios se están produciendo. Por eso queremos analizar qué está ocurriendo y qué puede venir para los próximos meses. Quiero saludar entonces al doctor Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de la firma Alianza Valores y Fiduciaria. Doctor Campos, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches, muy bien y muchas gracias como siempre por invitarme. Empecemos hablando del dólar, porque tuvimos hoy una nueva jornada bajista, inclusive por momentos alcanzó a tener operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia, como lo vemos aquí, por debajo de los 4.200 pesos. El mínimo en la jornada, 4.181. ¿Qué está explicando esa fuerte caída del dólar? Decía yo en el titular que desde noviembre del año pasado, cuando superó los 5.000 pesos, ha caído cerca de 900 pesos hasta los precios de hoy. Víctor, el comportamiento del dólar en Colombia ha sido maníaco-depresivo, si usted lo piensa, si compara entre el 2022 y el 2023. En el 22 fuimos la peor moneda del mundo, la tercera peor moneda del mundo, le ganamos a Turquía y a Rusia. Y este año, con el 15 o 16% de valorización del peso colombiano, somos la mejor moneda del mundo. Entonces uno dirá, bueno, eso es la volatilidad del mundo, ¿no? En realidad, un año puede ser muy fuerte para arriba y el otro año muy fuerte para abajo. Pero en realidad, Víctor, si uno mira los últimos 12 o 14 meses, el dólar lo que ha hecho es bajar en el mundo. Y de hecho en Latinoamérica, que es la región de moda el último año y medio en todo el mundo, no ha hecho más que bajar. Entonces desde hace 16 meses, el dólar está bajando en el mundo y Colombia se había perdido de esa fiesta. Se perdió durante el 2022 de ese movimiento. Está claro, digamos que hay polémica sobre esto, está claro que gran parte fue la expectativa de que se dieran transformaciones importantes en el país, y lo que está haciendo ahora la moneda en el 2023, desde el punto de vista mío y desde el punto de vista de, creo que no hay un analista de los mercados que esté en contra de esto, pero sobre todo han comenzado a ser muy vocales los especialistas internacionales, han comenzado a escribir sobre esto, y es que a medida que los contrapesos comienzan a funcionar en el país y se esperan que los cambios, las transformaciones que se quieren plantear van a ser discutidas, van a ser balanceadas, el país puede estar mucho más nivelado, cambios que, según las palabras de sus analistas, en el neto podrían ser negativos para el país. Entonces, el resumen, Víctor, es los últimos 12 o 16 meses el dólar ha bajado en la región fuertemente, Colombia se lo perdió en el 22 y Colombia lo comienza a recuperar en el 23 en la medida en que se modera parte de esos proyectos de cambio del país. Yo sé que a ustedes los analistas que tienen esa teoría, doctor Campos, que la discuten en medios de comunicación, en redes sociales, donde explican que parte de ese bajonazo que ha tenido el dólar, porque estamos a precios de agosto del año pasado, cuando asume la presidencia el doctor Gustavo Petro,
que parte de esa corrección del dólar, cuando miramos los elementos netamente locales, está explicada con esa posibilidad de que ante las dificultades políticas que está teniendo el gobierno nacional, se moderen muchas de esas reformas que pues han generado en los meses anteriores preocupaciones en los mercados. A ustedes los critican mucho por esa teoría, pero es que estoy viendo también artículos e informes del Bank of America y hoy uno muy interesante también de Barclays, desde el Reino Unido. ¿Qué están diciendo esos informes? Es bien particular porque, claro, aquí se está planteando que es una teoría de los analistas locales y entonces siempre se mezcla como usted debe tener algún interés. En realidad siempre, como que no siempre, pero una parte de la población de una vez relacionan con que uno quiere empujar algún tipo de agenda y es bien importante porque estos analistas internacionales lo han puesto de forma mucho más, digamos, mucho más directa, mucho más abierta. Para mí lo que se está dando es que pues, Colombia tiene una institucionalidad fuerte, ha sido estable, resiste los cambios y si no los resiste los balancea. Lo que han dicho ellos abiertamente es, vea, estas medidas nos preocupaban digamos, este paquete de reformas y en la medida en que el paquete de reformas tenga menos fuerza y pueda ser diluido, confiamos más en Colombia y las dos casas de inversión dicen ahora que estábamos negativos Colombia nos ponemos neutrales, dice una, y la otra, que estábamos negativos Colombia nos ponemos positivos, pero esa es la principal razón que dan, es la moderación. Ahora, Víctor, yo quisiera también como resaltar acá, el gobierno también se ha moderado, el gobierno ha tenido una moderación que ha sido forzada, porque ha habido algunos eventos como la pérdida de apoyo que ha tenido en la aprobación presidencial o probablemente también cuando el Consejo de Estado por allá hace 2 meses dijo, no, usted no puede cambiar las tarifas de energía. Hay varios eventos que han sucedido, esos no son forzados, pero el gobierno también se ha moderado voluntariamente. El gobierno, cuando estuvo en manos de Ocampo, el exministro de Hacienda organizó y dijo, no tantas voces, vamos a hablar solo uno, vamos a evaluarlo de la exploración petrolera, vamos a meterle números. Y en la propuesta de la reforma pensional, que es la que de pronto más preocupa en general a los mercados financieros, el ministro Campo puso un fondo de ahorro para que el gobierno no tuviera acceso a todo el dinero, digamos, en la liberación del presupuesto. Todos esos elementos también son moderación por parte del gobierno, unas voluntarias, otras forzadas, y ese es el evento que le digo, los analistas internacionales lo leen completamente transparente, sin ninguno de los apasionamientos internos. Cuando usted dice que Barclays, o no sé si es Barclays o Bank of America, se pusieron positivos sobre Colombia, ¿es que alguno de estos dos, por las dificultades políticas que está teniendo el gobierno nacional, están recomendando comprar activos colombianos, meterle la plata, billete a Colombia? Sí, están comenzando a ver valor y aquí, digamos, todo el mundo discute acerca del dólar, ¿no? Si el dólar es el que uno ve en las calles, el que le pega a uno, pero en realidad son todos los activos colombianos que desde la fecha, digamos, desde antes de elecciones, se han desvalorizado. Entonces uno discute mucho del dólar y uno dice, no, es que antes de elecciones estaban en 3.800, entonces la gente dice, ¿por qué antes de elecciones? ¿Por qué no mira la fecha presidencial? Bueno, comienza a haber una discusión fuerte. Los otros activos colombianos, en general, los bonos del gobierno colombiano y las acciones colombianas también están muy por debajo de lo que estaban antes de elecciones. El índice de acciones colombianas está 30% por debajo de lo que estaba y ninguna bolsa latinoamericana está por debajo, está por encima. Y los bonos colombianos, que antes el gobierno se podía financiar con bonos en dólares a una tasa, hoy en día se está financiando 2% por encima. Entonces son todos los activos los que han sufrido, digamos, este choque por la expectativa de ciertos cambios. No es solo el dólar, no es que nos esté inventando una fecha y escoja el dólar, no, son todos los activos y los analistas internacionales están diciendo, bueno, si Colombia puede resistir, si Colombia puede moderar, si Colombia puede consensuar, entonces tenemos unos activos que en acciones están por lo menos 30% más baratos y tenemos unos bonos colombianos que están pagando una tasa que puede ser muy alta para lo que pase más adelante. Pues muy controvertido, ¿no, doctor Campos? Porque ya no son solo analistas nacionales, sino también bancas de inversión, inclusive bancos internacionales, los que dicen, en la medida en que se moderen las reformas, nos parece más atractivo Colombia, porque esas reformas, como se presentaron inicialmente, pues podrían tener efectos nocivos sobre la economía, sobre las cifras fiscales de Colombia. Pero este tema es que es a veces difícil de entender, ¿no? Como que si a un gobierno le va mal con sus proyectos, como que al país le va bien, al final ese es como el mensaje. Pero es que el gobierno también viene implementando medidas, viene enviando mensajes de responsabilidad fiscal desde el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, el solo hecho de subir los precios de los combustibles, ¿todo eso al final no impacta positivamente al dólar? Sí, yo creo que el gobierno en algunos elementos, y de hecho esos elementos que son más controversiales, como subir la gasolina,
o mantener ese compromiso fiscal son elementos que han sido positivos y yo creo que han ayudado. No puede decir uno que en realidad todos los mensajes, como le decía, ha habido mensajes del gobierno que han ayudado a la dinámica de la moderación, pero claro, está el tema de las propuestas y de las reformas que son el centro de toda la discusión, pero seguramente, como le digo, en ese camino de moderación que se ha estado viviendo a nivel interno, hay cosas que ha hecho el gobierno bien, hay otras que han sido, como le decía, forzadas. Ahora, Víctor, yo entiendo la gente que dice, vea, es que usted dice que si las cosas, que si las propuestas del gobierno fueron las que hicieron subir el dólar, entonces debería ser la confianza sobre el gobierno la que está bajando el dólar, como el que la gente piensa, los que están en ese lado piensan que uno le está diciendo es que con cara usted yo gano y con sello usted pierde, sienten que como los dos lados uno pierde, pero en realidad esto que está pasando, Víctor, es muy habitual y lo hemos visto en Latinoamérica durante 20 años cuando hay una propuesta de transformación de país. Se vio cuando eligieron a Lula en el 2002, el real brasilero, el dólar en Brasil se dobló en 6 meses y cuando Lula dio un discurso de moderación al siguiente año se bajó, lo vimos con Andrés Manuel López Obrador, el dólar se subió 20% y cuando él comenzó a hablar se bajó otra vez después 20%, lo vimos en Chile y en Perú, en esta vez no fue voluntario, fue forzado. A Castillo el sol peruano pierde 20% cuando eligen a Castillo y cuando lo sacan se devuelve y se valoriza, el dólar se cae 20%. Y con Boric, Chile, que es el caso más cercano, en la elección del presidente Boric y después cuando estaban votando por la constituyente, el peso chileno, el dólar en Chile se subió 50%. Y una vez la constituyente se cae, que es exactamente el mismo ejemplo, un proyecto de un gobierno que no da frutos, el dólar comenzó a devolverse. Entonces son elementos que se tienden a ver. Yo no estoy diciendo que detrás de eso uno diga que las reformas, claro, los inversionistas piensan que las reformas los pueden afectar y ese es el mensaje de ellos. Yo no estoy diciendo al final si son buenas o malas para el país, estoy diciendo es como la inversión enfrenta esos cambios que son potencialmente fuertes y es como reacciona. Doctor Campos, en medio de ese panorama, las reformas hoy se dio usted cuenta, pues como que no avanzaron en el Congreso de la República, se acaban los tiempos, en fin, el mundo también se ha tranquilizado. ¿Qué va a pasar con el dólar? 4.200 pesos más o menos hoy. ¿Ustedes lo ven más bajista todavía? O porque también hay muchos analistas recomendando aprovechar ese precio para comprar dólar. Digamos que es difícil en estos niveles. Mire, Víctor, comenzando el año, mi firma, Alianza, tenía el dólar más bajito de todas las encuestas para este año y teníamos 4.400. O sea, ya estamos colgados y éramos los más bajistas. Y para el 2024 somos los únicos que teníamos un dólar por debajo de 4.000. Nadie, todos estaban arriba de 4.400 o 4.300. Entonces usted está hablando con la firma que tenía el dólar más bajista y estamos colgados, por lo menos este año, en lo que está pasando porque el movimiento es muy fuerte. Para el próximo no, para el próximo Alianza es muy positivo y ve el dólar debajo de los 4.000 pesos. Yo le diría que yo sí creo que existe, digamos, yo no estoy diciendo que si las reformas pasan o no pasan, entonces el dólar sube o baja. Yo creo que si las reformas se dan bajo las reglas de juego, con un consenso, algunas pasan, las otras no, pero digamos que el gobierno y la oposición se sienta a dialogar y llegan a acuerdos o a desacuerdos, pero de la forma bajo las reglas de juego que tiene el país, y que significa bajo las reglas de juego, pues que al final si el Congreso vota bien, pasan, y si no vota, y si vota negativo, pues no pasan. Yo creo que el país va a seguir convergiendo hacia los 3.800 pesos, que eran los niveles que estaba la moneda antes de las elecciones. Y adicionalmente, Víctor, desde las elecciones, los países vecinos, los países similares, que yo le digo que lo que ha pasado es que ha habido una fiesta en Latinoamérica y no la perdimos en el 22, pero la estamos recuperando en el 23, esos países están en niveles de 3.200 nuestro, como México, o 3.500 un Chile, o un 3.600, 700 un Brasil. Entonces bajar a 3.800, y estoy diciéndole de aquí al próximo año, porque no quiero meterme en la vaca loca del corto plazo, es muy posible que podamos recuperar eso que se perdió desde elecciones. Y por supuesto pues habrá elementos volátiles donde está el elemento de si hay una recesión en los próximos 12 meses a nivel mundial, pues eso se generará algo de volatilidad del dólar, pero para mí es como un camino, digamos, es una ruta que uno va hacia los 3.800 y si pasan eventos como la recesión global o lo que sea, es un desvío, pero igual yo creo que esa es la meta final nuestra. Pues bueno, ya menciona usted otros elementos internacionales, por ejemplo, que hay que tener en cuenta en los mercados como la posibilidad de una recesión, pero es que en los últimos 2 días salieron informes del Banco Mundial y de la OCDE, y de momento yo no estoy observando recesión económica mundial. Por eso quisiera preguntarle sobre las expectativas de estas entidades sobre Colombia.
De hecho, están aumentando sus pronósticos para nuestro país. Ayer el Banco Mundial nos subió la proyección desde 1,1 hasta 1,7% y hoy la OCDE nos subió la proyección para este año desde 1,2 hasta 1,5%. ¿Qué hay detrás de todo eso? Porque también muchos dicen, bueno, si nos están viendo tan mal, ¿por qué al contrario nos están subiendo las estimaciones? Sí, yo creo, Víctor, es que hay una polarización interna. Entonces, hay un grupo en el país que le dice a uno que el 2022 fue terrible porque venía de los gobiernos pasados. Y hay otro grupo que dice que el 2023 es terrible porque viene del gobierno actual. Y la verdad, Colombia no le ha ido mal. No le ha ido mal ni el 22, donde tuvo una gran inversión extranjera directa muy similar a la del 23, y donde tuvimos un crecimiento el doble de Latinoamérica en el 22. Y tampoco es que le esté yendo mal en el 23, con un crecimiento económico. El Banco Mundial dice, oiga, yo creo que Latinoamérica va a crecer más de lo que yo creía originalmente. Yo creo que va a crecer, no va a crecer 1,3, sino 1,5. Y dice, pero ¿sabe qué pienso de Colombia? Que no va a crecer 1,1, como ellos pensaban originalmente, sino 1,7. Es uno de los países que más le subió la expectativa de crecimiento para este año. Entonces yo siento que hay dos narrativas extremas completamente sobre el país, y el país no le ha ido mal. El país tiene dificultades, pero esas las ha tenido durante los últimos 20 años. Pero a nivel de crecimiento económico, estamos resilientes. Claro que nos vamos a desacelerar económicamente, porque el mundo se va a desacelerar. Esa es una parte del elemento. Y hay otra cosa, y es que la inflación va a comenzar a bajar. Es una inflación tardía. La inflación bajó en el mundo hace unos trimestres, está comenzando en Colombia. Pero hay elementos que son positivos. Lo que yo le digo es, esos elementos positivos los inversionistas lo vieron hace 16 meses en la región y dijeron, yo quiero ir allá. Pero en Colombia tengo el nerviosismo de las reformas, entonces me aguanto y me espero. Y si vinieron a Brasil, a Chile, a Perú y a México, y ahora están diciendo, bueno, esas condiciones que tiene Colombia son las de los países en los que ya invertí y me dan ganas de ir si las transformaciones van a ser más consensuadas y más moderadas. Doctor Campos, muchas gracias, muy amable, que tenga una feliz noche. Feliz noche, Víctor, y gracias. Sin duda, la caída del dólar sigue siendo una de las noticias más importantes por estos días. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que el gobierno asegura que hay una recuperación en las cifras del turismo. Ya les tenemos las explicaciones. Regresamos a Signo Pesos. A finales de este mes, en la mayoría de empresas pagarán la prima de junio, un recurso extra que genera mucha expectativa entre los trabajadores colombianos. Para hacer un poco de pedagogía, para tener muy en cuenta estas fechas, quiero saludar a la profesora Juliet Varón, líder de la especialización de finanzas corporativas de la UNAD, que es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, Víctor. Profesora, una pregunta. Todas las personas en Colombia que tengan un trabajo, porque recordemos que hay trabajos formales e informales, pero que tengan un trabajo, ¿tienen derecho a la prima o algunos colombianos, sobre todo los informales, están excluidos? Sí, efectivamente, no todos los trabajadores tienen derecho a recibir una prima de mitad de año. Hay algunas excepciones, por ejemplo, los trabajadores independientes o informales, aquellos que tienen algún tipo de contrato por prestación de servicios, algunos de salario, con contrato de salario integral, con contrato de aprendizaje, ellos están excluidos de recibir esta prima de mitad de año. Entiendo. Hay personas que, por ejemplo, no llevan el semestre completo o el año completo en la empresa, llevan 2 o 3 meses. ¿Tienen derecho o no tienen derecho a la prima? Sí, efectivamente, ellos tienen derecho a la prima. Lo que se hace es calcular la proporción del tiempo que lleva trabajando en la empresa y se divide pues básicamente por los 360 días que dura el año. Recordemos que la prima es un pago por el servicio prestado durante el año, contado el año. Sin embargo, pues obviamente se tiene en cuenta el tiempo transcurrido tanto en primer semestre como en segundo semestre para el cálculo de esta prima. Ya me explicaba usted quiénes sí tienen derecho y quiénes no tienen derecho a la prima. ¿Tiene de pronto los números? ¿Cuántos colombianos van a recibir prima en este 2023? Bueno, según cifras del DANE, aproximadamente 6 millones de personas estarían recibiendo la prima de esta mitad de año. Eso es una cifra bastante importante que seguramente dinamiza el consumo, dinamiza la economía. ¿Y cuánta plata se recibe? Bueno, eso depende del salario de cada trabajador, ¿sí? Entonces, la prima se calcula de acuerdo al salario base mensual que tenga cada uno de los trabajadores. Si, por ejemplo, es un salario mínimo, sería la mitad
de ese salario mínimo. Recordemos que la prima es un salario como tal de la base. Sin embargo, se paga la mitad en el primer semestre antes del 30 de junio y la otra mitad en el segundo semestre antes del 20 de diciembre. Ah, es decir, las empresas tienen fecha hasta el 30 de junio y bueno, y ciertos patrones para pagarles la prima a sus trabajadores. Así es, por ley está ya establecido que antes del 30 de junio estarían pagando la prima. Si pasa esa fecha del 30 de junio, pues el empleador debe tener o incurrir en algún proceso moratorio, inclusive puede ser demandado si así con el paso del tiempo se demora en cancelar. ¿Y qué es un proceso moratorio? Es decir, seguramente le tienen que pagar, ¿qué? ¿Algunos intereses al empleado o es alguna sanción al Estado? No, inicialmente es unos intereses de mora que el empleador debe pagar en las respectivas de acuerdo a los días que va demorando. Entonces, si el empleador se demoró y canceló el 1 de agosto, pues ya va a incurrir en un día de mora y tendría que cancelar el empleador. Sin embargo, también el empleado puede demandar, en dado caso, al empleador y este proceso ya incurre a sanciones más altas. ¿Sí? Puede llegar hasta los 5.000 salarios mínimos legalmente vigentes. No, pues entonces como multa. La invitación a los empleadores es a que no dejen pasar esta fecha, sobre todo ellos tenerla muy, muy en cuenta. Los empleados del servicio doméstico no necesariamente están vinculados a una empresa, pero digamos sí están vinculados y prestan servicios para personas naturales. ¿Ellos también tienen derecho a la prima? Sí, en la última legislación del Código Laboral se reconoce a los empleados domésticos que se debe cancelar el rubro correspondiente a la prima de servicios. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, no sé si tenga algunas recomendaciones, algunos tips, es un dinerito ahí que usted ya nos explica. Cae muy bien en momentos de inflación alta, de desaceleración económica, bajo esta coyuntura un poco compleja para el país, no tanto como se preveía arrancando este año con las proyecciones que tenían los analistas en enero, han venido subiendo los indicadores, la inflación empezó a mejorar, en fin, ¿cómo le puedo sacar mayor provecho a la prima? Bueno, lo ideal es que el empleador utilice la prima para algún tipo de inversión o ahorro que le genere un beneficio en el futuro o una rentabilidad en el futuro. Sin embargo, pues vemos que muchos colombianos destinan ese dinero para pago de, no sé, la matrícula universitaria propia de los hijos, algunas mejoras en la vivienda. Lo importante y lo aconsejable es que pues, se hagan un análisis de las necesidades y aquellos objetivos financieros antes de tomar la decisión de utilizar la prima. Es importante priorizar las necesidades que se tengan, pues para evitar, por ejemplo, gastos innecesarios o más adelante pues arrepentirnos de no haber utilizado mejor esa prima. Entonces lo ideal es planificar, organizarse y tomar la mejor decisión de acuerdo a las necesidades de cada persona. Usted habla de posibilidades de inversión, pero pues al final la prima para muchos no representa un gran ingreso. Digamos, una persona de salario mínimo, la mitad, ¿qué? 500, 600 mil pesos, casi 700 mil pesos podría recibir de prima. No, 600 mil pesos mal contados. ¿Con esa cifra se puede hacer algún tipo de inversión en Colombia? Claro, pues digamos, el sistema financiero ofrece diferentes alternativas de inversión. Necesariamente la inversión no tiene que ser grandes sumas de dinero, ¿sí? Podemos invertirlo, bueno, en un CDT, que ahorita con las altas tasas de interés están bastante asequibles y pues nos pueden generar un poco más de rentabilidad que hace unos años. Pero también podemos pensar, digámoslo así, que un ahorro en un futuro se convierte en inversión. Entonces, si nosotros tenemos planeado, por ejemplo, la compra de una vivienda, este sería el paso inicial para generar esa inversión. O, por ejemplo, también destinarla a un fondo de emergencias, ¿sí? Uno nunca sabe en el futuro qué pueda suceder. Pero para invertir,
no necesariamente se requieren grandes sumas de dinero. Hoy en día, con la inclusión financiera y con todo ese proceso de transformación digital, lo que hemos visto es que aplicaciones reciben pues montos desde 100.000 pesos en adelante para hacer algún tipo de inversión en el mercado financiero. Bueno, usted me mencionó, y esta es mi última pregunta, me mencionó ahorrar, sí, eso está muy bien, invertirla también, pagar deudas, todo muy bien. Pero bueno, ¿y dónde queda el gustico? Porque las personas al final como que están recibiendo una compensación por muchas horas de trabajo, por madrugar mucho, por mojarse para llegar al trabajo. Pues no sé, seguramente pues también hay como un permiso ahí para gastársela disfrutando algo, una salidita buena a comer, un paseíto. Efectivamente, pues es de acuerdo a las necesidades que tengan pues cada trabajador, ¿sí? Cada persona. Entonces, pues lo ideal es invertirla, ¿no? Porque eso va a generar frutos. Pero sí, obviamente, de acuerdo a la planificación y al presupuesto que realice, pues cada persona puede destinar una parte de esa prima, pues obviamente a darse algún tipo de gustos. Lo ideal es invertirla, ¿no? Sí, en la medida de lo posible. O ahorrar. Profesora Juliet, muchas gracias por estos minutos. Estaremos entonces muy pendientes, que las personas y los empresarios estén muy pendientes del 30 de junio, no se dejen colgar y pendientes a ver qué hace cada colombiano con su prima en esta oportunidad. Gracias, una feliz noche. Muchísimas gracias. Igualmente, feliz noche. Muchas gracias a usted. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuánto vale un apartamento en el centro de diferentes ciudades del mundo. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos. A pesar de ser un año de desaceleración económica en el mundo, las cifras del turismo extranjero hacia nuestro país siguen siendo muy positivas. El viceministro de Turismo, Arturo Bravo, nos cuenta el más reciente reporte. Veamos. Colombia está experimentando una notable recuperación en el sector turístico, como lo demuestra la cifra de visitantes no residentes en el primer cuatrimestre del año 2023. Con un total aproximado de 1.850.000 visitantes extranjeros, el país ha experimentado un impresionante incremento del 41.2% en comparación con los datos registrados entre enero y abril del año anterior. Ese crecimiento significativo en el número de visitantes extranjeros refleja la confianza y el atractivo que Colombia ha logrado generar como un destino turístico de primer nivel. Desde el Gobierno Nacional continuamos con la gestión de factores que contribuyan a esta recuperación, como el mejoramiento de la infraestructura turística y la promoción activa del país en mercados internacionales. Y gremios económicos del sector automotriz manifestaron su enorme preocupación frente al borrador de un proyecto de decreto del Gobierno Nacional para imponer un arancel al ingreso al país de vehículos eléctricos. Hasta ese gremio de importadores goza de un beneficio de cero arancel. Veamos. Para los gremios del sector automotriz, la intención del gobierno de imponer un arancel a los carros eléctricos que lleguen al país sería una contradicción frente al plan del mismo Ejecutivo de buscar una transición energética. Y esto se nos hace muy delicado porque esto sí sería un traspiés a la política de transición energética, ¿no? En un gobierno que se ha declarado, digamos, potencia mundial de la vida. Es decir, aquí lo que está haciendo Colombia con su programa de transición energética, que se ha vuelto un referente a nivel regional, es precisamente promover la electromovilidad. Una de las grandes preocupaciones del gremio es que de imponerse este arancel se limitaría la importación de los vehículos eléctricos y en consecuencia impactaría el precio final al comprador. Un vehículo eléctrico pues hoy en día medio te puede estar costando entre 200 millones de pesos y si le clavas con el 0% arancel. Si ya le aplicas un arancel del 35%, se vuelve inviable. Desde FENALCO ven inconveniente la medida y en una carta al Ministerio de Comercio insisten que de quitarse esa exención se desincentivaría aún más la comercialización de este tipo de vehículos en Colombia. Estos vehículos son muy costosos porque sus escalas de producción mundiales son todavía muy bajas. Y venir a producirlos a Colombia, donde la demanda es menor al 0,5% de la demanda total de vehículos, no parece ser un negocio rentable.
Colombia tiene una oferta limitada de vehículos eléctricos e híbridos y las ventas hasta finales de mayo de este año se calculan en un poco más de 1.300 vehículos, lo que representa una caída del más del 17% en comparación con el mismo periodo del 2022. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana 4.209 pesos con 14 centavos. Hoy cayó la TRM 35 pesos con 86 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 0,62%, se ubicó en 76 dólares con 76 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.685.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,49%, acción más valorizada. Preferencial de Corfi colombiana tuvo una ganancia de 6,75% y la que más cayó, BBVA Colombia, con un retroceso de 7,09%. Más información, el DANE reveló estas cifras sobre la inflación, sobre el costo de vida. Inflación en mayo de este año, 0,43%, más baja que en mayo del año pasado, cuando había sido de 0,84%. En el año corrido, enero-mayo, ya acumula 5,83%. Y la inflación anualizada hasta mayo va en 12,36%. Aquí hay una noticia muy importante porque la inflación anual en Colombia completa 2 meses consecutivos moderándose. Esto es un síntoma de que aparentemente llegó a un techo y empezará a converger hacia cifras más estables, cifras que contempla el Banco de la República podrían terminar este año en el 9%. Por supuesto, mañana tendremos todo un análisis sobre este reporte de inflación. Pero antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Si usted quisiera comprar un apartamento en la zona céntrica de alguna ciudad de los países desarrollados, aliste el bolsillo porque los precios están impagables, por las nubes. Un portal especializado publicó estos precios por metro cuadrado. En Hong Kong, $30.351, Zúrich, $24.021, Seúl, $20.851, Singapur, $20.032, Génova, $19.122, Shanghái, $17.798, Nueva York está más barato, a solo decimos $15.349 el metro cuadrado. De todas formas, casi impagable. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.